el plan de retorno progresivo a clase. Nosotros como Ministerio de Salud, mayormente lo que hacemos es hacer todo específicamente en base a lo que es la vacunación. En los cantones Esmeralda y Río Verde, específicamente donde nosotros vamos a tener, digámosle, un poco de injerencia en saber lo que son los números, los indicadores. Nosotros sabemos que aún nos falta una gran cantidad de llegar a adolescentes y a su vez niños. Estamos logrando el objetivo, pero sí también necesitamos mucho la colaboración específica de la ciudadanía, de los padres o a su vez los representantes de los niños y adolescentes y preadolescentes, no solamente para que cumplan y llegar a la meta de la primera dosis, porque tenemos mucha falencia también en el caso de segundas dosis que ya se está colocando y a su vez también lo que es la primera dosis para niños de 5 años. Recordemos que esperamos terminar con el esquema regular primero para nosotros colocar ya la dosis de lo que es la vacuna contra el COVID. Lo realizamos el día de ayer ya en instituciones. Ayer tuvimos puntos abiertos. Esta semana también vamos a continuar y posteriormente haremos un cronograma como lo hemos venido haciendo con el Distrito de Educación, específicamente en lo que es el Cantón Esmeralda, para hacer puntos de vacunación masivo. Más no así, la parte rural específicamente siguen continuando con el plan vacunando en cada una de las instituciones educativas rurales, a su vez como se lo ha organizado en el Distrito de Río Verde, específicamente con educación. ¿Se podría retomar entonces la vacunación en los planteles educativos en el Cantón Esmeraldas o no? Bueno, hay dos preámbulos, ¿no? Recordar de que para poder llegar a lo que es el retorno progresivo, se supone que como salud debemos tener un porcentaje específicamente de vacunados. Entonces, ¿qué hemos hecho como Distrito de Salud de Esmeralda Río Verde? Hemos visto que tal vez en Río Verde, como cantón, tienen escuelas grandes o tienen una escuela símbolo o emblemática dentro de cada parroquia. Entonces, ¿qué va a pasar distinto a Esmeralda? En Esmeralda Urbano tenemos una gran afluencia de escuelas, unidades educativas, escuela, colegio, y la parte urbana es donde mayormente se maneja netamente por instituciones grandes. Recordemos que también tiene instituciones pequeñas o medianas. Pero ¿cuál es la diferencia de trabajar en salud que en educación? En salud se trabaja por centros de salud, en educación se trabaja por circuito. Entonces, cada circuito está agregado hacia un centro de salud y que mayormente es un poco más complicado poder llegar a que haya la afluencia. Por ejemplo, habrá el circuito, no recuerdo exactamente si era el 7, el 8, que está designado hacia la parte de Santas Vainas, Los Almendros. Entonces son unidades educativas como por ejemplo el Sagrado, el Don Bosco. Entonces son unidades educativas que tienen una gran cantidad de estudiantes y poner en un centro de salud pequeño este punto de vacunación se hacía complicado. Entonces se buscó la manera de tener 5 puntos. Por ejemplo, tenemos el de la Cristo Rey, tenemos la Don Bosco, tenemos la Laura Mosquera, que es acá prácticamente en la parte del sur, ya no es la Fausto Molina. Tenemos ahorita lo que es la María Auxiliadora, tenemos la Inmaculada. Entonces, son puntos específicos que están ayudando a poder de que no haya un aglomeramiento y tener un poco más de agilidad a lo que es la campaña de vacunación. ¿A esto se suman los centros tipo C también? ¿Se está aplicando ahí o no? En los centros de salud tipo C se está aplicando varias situaciones, ¿no? Primero, ya se está aplicando la tercera dosis toda la persona que es adulta mayor, o sea, más de 65 años. Se está aplicando a todo personal de salud que ya cumplió más de 6 meses después de la segunda dosis. Entonces, en los centros de salud se lo hace de esta manera. Por ejemplo, también buscamos una estrategia para evitar aglomeraciones. Pasamos una brigada, capacitamos al Hospital Delfina Torres de Concha Sur y se los capacitó y se les dio el biológico o la vacuna y ellos vacunaron a todo su personal la semana pasada, tanto el día jueves como viernes. Entonces, vamos agregando de esa manera. Y dentro de los centros de salud, sea tipo A, tipo B o tipo C, se vacuna todo lo que es los mayores de 18 años, ¿sí? Hasta lo que es los adultos mayores, sea en primera, sea en segunda, sea en tercera dosis, o a su vez el personal de salud que sea su tercera dosis. Y si alguien desea vacunarse con su tercera dosis, en este caso personal de salud o adulto mayor, debe haber pasado los 6 meses posterior a lo que fue la segunda dosis o que ya estuvo inmunizado. Doctor, los de la tercera edad se pueden acercar a cualquier centro y son vacunados, no necesariamente tienen que esperar que los llamen. No, y los de tercera edad específicamente están en todos los centros de salud específicos, inclusive nosotros estamos vacunando dentro de lo que es el CETAC, ¿sí? Que es el Centro de Atención Especializada para Personas con Adicciones de Droga y Alcohol, que tenemos también usuarios que ya les toca su tercera dosis de un adulto mayor, también se está vacunando. Las cárceles, en este caso, sea el centro de rehabilitación tanto de varones, de mujeres o de adolescentes,
adolescentes. Los de los adolescentes no llegaría todavía a su tercera dosis, pero si hay adulta mayor dentro de lo que es la cárcel de varones y mujeres y ya les compete la tercera dosis, automáticamente se la está aplicando porque también tenemos vacuna. O sea, también dentro de los centros carcelarios, alguien que ingrese y no ha sido vacunado, también se los vacuna. O sea, tenemos la vacuna en stock, tenemos lo que es la para primera dosis específicamente solamente en estudiantes de 12 hasta 17 años con lo que es la Pfizer para primera dosis. Lo que es segunda dosis a quien le compete la segunda dosis y a su vez tenemos lo que es primera dosis solo Sinovac para de 5 años hasta los 11 años, 11 meses, 29 días y segunda dosis a quien le toque. La AstraZeneca, lo que es primera, segunda y tercera dosis, que es que se aplica al adulto mayor y a su vez a los funcionarios profesionales de la salud, y a su vez tenemos la CanSino, que es unidosis que se está aplicando a alguien que esté completamente sano y no quiere aplicarse más de una sola dosis, se le aplica la vacuna CanSino. Doctor, volviendo al tema de educación, los números que dicen, la estadística que dice, por decir, el Cantón Esmeraldas. Bueno, aquí podemos observar que tenemos dividido, ¿no? Por grupo de 65 y más, 50 y 64, 16 a 49, 12 a 15 años y de 5 a 11 años. Nosotros, como usted sabe, la entrevista pasada, hoy teníamos una cobertura sin contar el grupo etario de 5 hasta 11 años que todavía no se estaba vacunando, teníamos un porcentaje del 94%. Hoy en día tenemos un aproximado del porcentaje del 79.26%. ¿Qué quiere decir? No es que baja la cobertura lo que hemos realizado, baja porque aumentó la gran cantidad de usuarios a vacunar. Tenemos que vacunar un aproximado de 35,000 niños en este grupo de 5 años hasta los 11 años, 11 meses, 29 días, que hasta el momento, solamente en el Cantón Esmeralda, hemos vacunado 20,711. ¿Sí? Estamos hablando de que tenemos un aproximado del 56.48% como primera dosis, pero ya hay niños que se han vacunado, en este caso de 6 años y les competiría ya su segunda dosis, solo tenemos 15 dosis aplicadas. O sea, todavía no podemos decir que tenemos una inmunidad en este grupo porque tenemos el 0.05% de segundas dosis. Muy bajo para lo que se quiere, doctor. Así es. Por ejemplo, en el grupo que tenemos de 12 a 15, que ya tenemos un buen tiempo, que después que terminó el plan de la vacunación y estuvimos vacunando y seguimos vacunando de 12 a 15 años, tendríamos que vacunar un aproximado de 24,000 niños y solamente tenemos un aproximado de 20,000. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar esto? Tenemos 78% vacunado, pero la gran diferencia es que en segundas dosis, que ya les compete a muchos niños, tenemos solo 5,495. Mire la diferencia que hay entre primera dosis y segunda dosis. ¿Esto qué quiere decir? Que solo están aplicados una sola dosis. La segunda dosis todavía no se aplica y no están inmunizados los niños y por ende tenemos un porcentaje del 27.5% como distrito. Entonces, cabe recalcar que sí necesitamos que los padres de los niños que no se han vacunado, al menos con la primera dosis, llegar a la cobertura. Estamos prácticamente pidiendo, sensibilizando a los padres, a los representantes, a los adultos que están dentro de las casas, que los niños que sean en este grupo desde los 5 años hasta los 17 años que no se han vacunado, lo hagan. Lo hagan porque es meritorio, es conveniente y a su vez, si ya está un plan de retorno progresivo a clase y que vayan a clase sin estar vacunados, sea primera o segunda dosis, automáticamente puede haber un riesgo inminente que a la larga puede causar algún problema posterior para los estudiantes. ¿La realidad de Río Verde es igual? La realidad de Río Verde tenemos un aproximado de que niños de 12 a 15 años tenemos 2,113 niños vacunados. Esto nos da un porcentaje del 73.52%. Estamos casi a la par con Esmeraldas porque la población de Río Verde es un poco más pequeña. Y de 5 a 11 años es de 2,500 y estamos en el 30%. O sea, estamos todavía trabajando. Lastimosamente en Río Verde las comunidades son mucho más dispersas, mucho más distantes y a veces como por ejemplo hay unidades operativas que tienen que movilizarse 2 o 3 días para llegar a una comunidad, vacunar y posterior a eso regresar, es que se nos complica un poco, pero como ser zona rural, estamos con el porcentaje específico porque tenemos inclusive como segundas dosis, tenemos el 0.14%, imagínense, un poquito más que Esmeralda siendo rural. Entonces, estamos hablando de que ahora Río Verde ha hecho conciencia, los estudiantes de Río Verde, la población de Río Verde está haciendo conciencia y se está vacunando. En porcentaje estamos casi a la par que Esmeralda, sabiendo de que Río Verde es una población un poco más pequeña, pero tenemos porcentajes un poquito más altos de coberturas, tanto en primera y segunda dosis en lo que es Río Verde. Doctor, muy bajo según esa estadística, tanto en Río Verde como Esmeraldas, nos referimos a los niños, muy bajo, pero estamos prácticamente a 3 días del retorno que ha anunciado la
la ministra de Educación, que sería el próximo día lunes. En esas condiciones es un poco complicado, pero en todo caso, eso es una decisión a nivel del ministerio. Acá hay los biológicos, hay los puntos de vacunación. Pasa por el padre de familia que no lleva a vacunar a su hijo. Bueno, si bien es cierto, anteriormente se maneja una herramienta, la PICE, que era específicamente que Salud verificaba si tenía toda la normativa de bioseguridad. Hoy en día lo maneja solamente Educación. Como vuelvo y repito, lastimosamente nosotros como Salud solamente presentamos lo que es el biológico, el personal, buscamos el tema de vacunar. El padre de familia es el que tiene que acercarse. Educación le toca concientizar también un poco al padre de familia, al representante, de invitarlo, socializarle, explicarle del retorno progresivo a clase, en este caso con los lineamientos que ellos tienen, que yo realmente como Salud no están directamente emitidos para poder hacer el retorno progresivo, más no lo que es en tema de salud. Nosotros aún estén en clase o retorno progresivo, nosotros seguiremos vacunando, coordinando con el Distrito de Educación, tanto Esmeralda y Río Verde, para llegar a la cobertura a lo que mayormente nos compete a nosotros, el tema de vacunar, llegar a inmunizar y a su vez a hacer que la ciudadanía esté completamente inmune con respecto a todo lo que es vacunación contra el COVID. Doctor, usted nos confirmó de manera extraoficial en Táchina se habría presentado algunos casos tanto en estudiantes como en un establecimiento educativo en Táchina, en estudiantes como en profesores. Bueno, la verdad que tuvimos una alerta. Nosotros movilizamos el equipo específicamente de lo que es de salud. Específicamente tenemos unos casos positivos. Estamos haciendo el cerco epidemiológico y las autoridades de educación son las que toman las decisiones pertinentes con el establecimiento educativo. ¿Cómo Salud se hizo ya el cerco? Nosotros hicimos el cerco epidemiológico, identificamos los casos y nosotros tenemos específicamente los datos del usuario y estamos buscando los familiares para que en su caso ver si es que están vacunados, no están vacunados. Porque recordemos, por cada persona en este caso contagiada, tenemos un aproximado entre 8 a 10 personas más que pueden contagiarse. Entonces, estamos buscando al personal. Tenemos una persona que sabemos que vive acá en Esmeralda, estamos tratando de ubicar el día de hoy y a su vez nosotros con el caso, nosotros lo mantenemos con el cerco epidemiológico. En respecto a que está en retorno o no a clase, eso compete ya específicamente al Distrito de Educación. Doctor, habría que seguir con las medidas de seguridad. Conozco también una institución aquí en el municipio, se habrían presentado algunos casos también. Entonces, lo que significa que no hay que bajarle a guardia, decimos normalmente. Hay que seguir con las medidas de bioseguridad. Bueno, sí, la verdad, recordemos que las medidas de bioseguridad no han culminado. Sabemos que la pandemia no ha terminado. Sabemos que en países mucho más de primer mundo, diríamos, o más mayor desarrollado, están regresando a confinamiento. Han tenido una nueva ola, tal vez por, en este caso, no tener lo que es el lavado de manos, la mascarilla, el distanciamiento. Recordemos que tuvimos un feriado largo, recordemos de que mayormente creemos que ya estamos inmunes porque vieron una gran cantidad de porcentaje específico ya vacunado, pero hay migración. Recordemos, en el feriado hubo lugares que mucha gente salió a otras provincias y de otras provincias vinieron para acá. Entonces, podemos creer que el virus esté aquí. Recordemos que el periodo de incubación del virus es de 8 a 15 días. Estamos en la semana que puede ver los brotes o rebrotes y ver específicamente, esperemos que no lleguen a mayores. También recordemos que los casos a veces son asintomáticos. Puede ser que usted y yo tengamos y estamos vacunados, pero estamos asintomáticos. Entonces, eso también ayuda de que estemos vacunados, ¿no? O inmunizados, en este caso, las 2 dosis. Inclusive yo ya estoy pensando ya colocarme mi 3ª dosis porque ya compete ya como personal de salud hacerlo específicamente porque mi 2ª dosis fue ya en el mes de marzo.